Juan capítulo 6. También, hermanos, quiero animarles a este miércoles estar en la casa de Dios. Estamos en una serie de mensajes acerca de siervos en la sombra, y lo que estamos refiriendo y enseñando es acerca de personajes no tan reconocidos en la Biblia. Y hay muchos que no son tan reconocidos, que han hecho algo muy grande. Y muchas veces yo creo que nosotros pensamos, pues desde que no somos nadie grande, pues no podemos hacer mucho para el Señor. Y por eso es algo que podemos estar aprendiendo este miércoles a las 7 de la tarde. Les animo a estar aquí presente. Hermanos, ahora estamos en la serie de bueno y fiel. Bueno y fiel. Y vemos en la Biblia, hermanos, en Mateo 25:23 dice la palabra: su Señor le dijo, bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Hermanos, son las palabras que como creyentes queremos escuchar. Cuando llegamos al cielo, en un día vamos a estar escuchando a nuestro Señor hablando a mí directamente, a usted directamente. Él es nuestro Padre, quien quiere para cada uno de nosotros. Y por eso vamos a estar viendo en estas semanas acerca de cómo prepararnos para llegar para ese día en una manera agradable al Señor. Por eso aquí estamos en Juan capítulo 6, teniendo su lugar, hermanos. Les invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora una lectura algo famosa, algo reconocida, que vamos a estar viendo en esta mañana. Dice la Biblia, hermano, aquí en Juan 6, versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La alimentación de los 5,000 llegando con hambre, 5,000 saliendo satisfechos. Vemos que el Señor cumplió en la necesidad que tuvo la gente en ese momento. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a aprender un poco de una decisión para obedecerle a Jesús. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra, y Señor, por ese tiempo que tenemos para estudiarla. Señor, te pido que tu Espíritu Santo ahora vaya entre nosotros. Señor, toca los corazones en esta mañana. Si habrá alguien aquí que no te conoce, Señor, te pido que tú les des convicción, con un deseo de conocerte en esta mañana. Para el hermano desobediente, te pido por esa persona. Para uno que solo necesita un toque de ti, Señor, te pido por esta mañana. Señor, bendice el tiempo, te pido. Gracias por todo, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
Estamos viendo ahora de una decisión para obedecer a Jesús. Ahora, viendo este pasaje, hermanos, es una historia algo reconocida. Y es poco más reconocida que muchas veces empezamos. Hermanos, hay una importancia en la repetición. Y cuando vemos que el Señor dice unas cosas y cuando Él habla en la palabra de Dios, siempre tiene importancia. Pero cuando lo repite, vemos que hasta aún más importancia hay. Y los milagros que encontramos en la Biblia, ese es el milagro que está repetido 4 veces. En el libro de Mateo lo encontramos, en Marcos y Lucas, y ahora en Juan encontramos la misma historia. Ahora, si el Señor lo está diciendo 4 veces, vemos, hermanos, que es una historia algo importante. Y hermanos, cuando vemos esa historia en este día, hay bastantes principios que nosotros podríamos aprender. Yo he enseñado y predicado a varios aspectos de este milagro, y en esta mañana quiero enfocar en lo que es la decisión. Pero cuando vemos este pasaje, tiene mucho alimento para nosotros en nuestra vida. Hermano, como la semana pasada hablamos y empezamos con esta serie, cuando el Señor dijo, su Señora dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel. Son las palabras que nosotros queremos oír. Y hermanos, muchas veces cuando vemos en eso, al final de la vida, el deseo de nosotros sí es que queremos estar con el gozo del Señor. Pues hablando con algunos, entra en el gozo del Señor. Si hiciéramos una encuesta esta mañana, yo me imagino 100% de nosotros estaríamos de acuerdo si quiero entrar en el gozo del Señor. Ahora, si no entramos en el gozo del Señor, ¿qué es el opuesto? El opuesto encontramos en el libro de Lucas capítulo 13 versículo 27, dice, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes. Vemos, hermanos, que en un lado vemos que podemos entrar en el gozo, escuchando las palabras, buen siervo y fiel. Pero también hay muchos que van a encontrar al segundo lado, el segundo ejemplo, apartados de Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron el Señor Jesucristo, porque no le obedecieron con la decisión más importante que tenemos en la vida. Si no estamos bien con Él, estamos fuera de Él. Pero muchas veces lo que nos falta simplemente es una decisión. Yo me imagino, hermanos, que todos esa mañana sí tenemos un deseo de ser obediente. Si también hiciéramos otra encuesta para ver cuánto aquí dicen, quiero obedecer a Dios, o los que quieren decir, quiero desobedecer a Dios. Yo dudo que haya alguien aquí que diría, yo quiero desobedecer a Dios. Ahora, en desobedecer a Dios, vemos el segundo ejemplo, apartado de Dios. Y no hay nadie que quiere estar apartado de Dios. Por eso, obviamente, queremos ser obedientes a Dios. Por eso, sí queremos ser obedientes. No estamos viviendo en una forma muy mala. Como vemos el mundo y los malhechores que hay, los que están haciendo tanta mal que hay, entendemos que no somos así como eso. Nosotros, especialmente siendo hispanos, siempre hablamos de mañana, ¿verdad? Mañana. Cuando yo fui a México a vivir por la primera vez, ahora hace muchos años, y cuando alguien me dijo, pues mañana, yo pensé que era el día después de hoy, ¿verdad? Pero eso es lo que encontré, que simplemente no fue hoy, ¿verdad? Que quién sabe si mañana o pasado mañana u otra mañana. Pero muchas veces así vivimos, tenemos la intención, si queremos, pero siempre es para mañana, para mañana. Y hermano, cuando vemos que mañana voy a obedecer, ¿qué está pasando mientras que está llegando mañana? Hermano, la vida está pasando mientras que estamos esperando mañana. ¿Cuántas cosas tenemos a medias en nuestra casa esperando por mañana? Y la esposa siempre está hablando al marido, necesitamos pintar eso. ¿Y qué decimos mañana? Mi hija, mañana lo hacemos.
¿verdad? Hay muchas cosas esperando para mañana. Y lo que pasa es que muchas veces de mañana nunca llega a ese día. Hermanos, la victoria que quiere en la vida depende en lo que hace hoy. La victoria que quiere mañana depende en la decisión de hoy. Para llegar a ese día, buen siervo y fiel, depende de la decisión que tomamos de hoy. Si esperamos hasta que el día, vamos a llegar demasiado tarde. Por eso vemos que necesitamos estar enfocando en lo que es hoy. Hermanos, el error más grande que comete el hombre es que pensamos que siempre va a haber el día de mañana. Siempre pensamos que hay otra oportunidad, y un error muy grande en la vida porque encontramos un día que no hay un mañana. Hermanos, el error más grande que comete el hombre es que pensamos que siempre hay un arreglo. Podemos arreglarlo después. Allá en México, pensamos pues con poca feria siempre puede arreglar cualquier asunto. Pero muchas veces pensamos llegando en eso con Dios, siempre hay un arreglo. Pero hermano, necesitamos tomar una decisión para obedecer a Dios. Ahora, en esta mañana quiero tomar este milagro que estamos viendo, la alimentación del 5,000, y quiero aplicarlo a nuestra vida para que tomemos una decisión para obedecer a nuestro Señor. Número 1, hermanos, en nuestra hoja que tenemos también ahí en el boletín del bosquejo, dice número 1, la vida de obediencia tiene un buen propósito. Primera palabra, primer espacio que falta, está hablando del propósito. Hermanos, si vamos a ser obedientes, lo que necesitamos es un buen propósito. El buen propósito. Lo que vemos, hermanos, en el propósito, el inciso A encontramos el propósito de Jesucristo. Pero cuando hablamos del propósito, hermanos, y viendo ahora en nuestra vida lo que hay para mañana, lo que hay para el fin del vida, lo que necesito ahora es un buen propósito. Ahora voy a obedecer mejor si tengo propósito. ¿Qué es eso? El por qué que estoy obedeciendo. El por qué, porque quiero tener la vida de obediencia. Ahora, cuando vemos el propósito de Jesucristo, vemos varias cositas. Vemos primeramente que su propósito era ir. ¿Qué vemos con Cristo? Él dejó el cielo para ir a la tierra. Él vino a este mundo, tomó la forma del hombre, habitó aquí unos 33 años, hizo milagros y luego al final fue a la cruz del Calvario. Pero él tuvo un propósito: ir de su lugar para ir a otro lugar. Hermano, su ministerio fue uno de ir, y cuando hablamos de ir, de propósito. En la historia vemos aquí en versículo 1, dice que Jesús fue al otro lado del mar. ¿Qué vemos, hermanos? Él está yendo. Dejó un lugar, fue a otro lugar. Dejó el cielo para bajarse a la tierra. Ahora, cuando está en la tierra, de propósito está yendo a otro lado. Ahora, viendo ese lado en donde está yendo, vemos que él va a hacer el milagro que estamos leyendo. Por eso ese milagro comenzó con él dejando y luego también de él yendo. Él fue al otro lado. Se requiere, hermanos, esfuerzo para ir. Se requiere tiempo para ir. Se requiere recursos para ir. Si vamos a decidir, Señor, yo voy contigo, no es la vida de un flojo. Es la vida de alguien con propósito. Lo que nos falta muchas veces es entender el beneficio de ir con Cristo. Ahora, viendo la historia, entendemos su beneficio iban a ir a una buena cena con 5,000 varones, más las mujeres, más los niños, y todos comiendo. Ahora, un buen propósito. Buen propósito, vemos que con él está haciendo varias cositas. Pero hermanos, él fue de propósito y también fue con propósito. Nuestra vida, hermano, debe ser de propósito, como también con propósito. Por eso él salió y fue
de un propósito. Llegando allí, llegó con un propósito. Y por eso ahora su vida está viendo y enseñándonos cómo nosotros necesitamos propósito en nuestra vida. Vemos, hermanos, también hace la siguiente cosa aquí. Él fue para alcanzar la gente. Él fue para alcanzar la gente. En capítulo 5 vemos que él sanó a un paralítico. Vemos que él estuvo hablando con los judíos. Vemos que él estuvo llegando para alcanzar la gente. Llegando capítulo 6 ahora, de una gente hasta otra gente. ¿Saben qué, hermanos? Dios quiere a los del mundo. Él quiere a su vida. Él quiere a su familia. Él quiere transformarles. Él quiere usarles. Él quiere bendecirles. Hay mucho que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ama a este mundo. Hermano, encontramos aquí ahora sentándose con sus discípulos. Siempre me gusta mucho cómo él estaba sentándose, enseñándoles. No algo muy apartado, no algo en un evento muy grande, sino él solo con los que estaban con él, sentado y luego enseñándoles. Vemos, hermanos, que él siempre estuvo ahí cerca de ellos. Hermanos, de los discípulos también lo vemos ahora con la multitud. Hermanos, su propósito era ir. ¿Ir para qué? Para alcanzar la gente. Vemos también, hermanos, su propósito de Jesucristo era para sacrificarse. Para sacrificarse. Su vida fue con el propósito para servir a otros. En Mateo 20 y 28 encontramos, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos su propósito. Hermanos, Él es el Dios de este siglo. Él es el quien merece toda la honra y toda la gloria. Es Él quien merece estar sentado sobre el trono, precisamente el trono de su vida como la mía. Pero vemos que Él vino no para sentarse en su trono, sino vino para servir. ¿En qué manera? Él sirvió en primer manera para ir a la cruz del Calvario. No entendemos, hermanos, si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario, nosotros no seríamos salvos. No es posible ser salvos aparte del sacrificio de Cristo. No es simplemente que pido perdón. No es simplemente que tengo deseo, sino que Cristo pagó mi deuda del pecado como pagó a su deuda también. Por eso vemos que Él ahora está allí porque él vino para servir. Hermano, su vida fue con un propósito de sacrificio. En 1 de Juan 2:2 dice la Biblia, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. ¿Qué significa esa palabra que no usamos muy enseguida? Propiciación está hablando de que Él ahora está abriendo oportunidad para estar con Él. Su muerte en la cruz fue por nosotros. Nosotros quienes merecemos la muerte, Él tomó esa muerte y Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Pero vemos, hermano, que Cristo vino y con un propósito. Por eso, hermano, la vida de obediencia es de tener un buen propósito. Ahora Cristo nos muestra su propósito. El inciso B, hermanos, vemos que el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. ¿Por qué tenemos una iglesia? Yo escuché a alguien decir en esta semana, y él dijo, pues yo en un tiempo yo fui a una iglesia, pero esa iglesia me desanimó, yo dejé la iglesia, y él dijo, ahora yo estoy bien en mi casa leyendo mi Biblia y luego orando y así estoy bien. Y yo le dije, discúlpeme, no quiero ofenderle, pero no está bien. La iglesia, hermanos, está aquí con propósito. No estamos aquí simplemente para gastar tiempo. No estamos aquí para gastar energía. Estamos aquí por el propósito de Dios en nuestro mundo.
Porque tenemos la iglesia, hermanos. Cuando vemos la iglesia número uno es el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos, hermanos, del cuerpo de Cristo, entendemos que nuestro trabajo es el trabajo de Cristo. Cristo se ascendió al cielo y Él dejó la iglesia para hacer su trabajo. Por eso testificamos. Por eso tocamos a las puertas, por eso predicamos, por eso estamos haciendo la obra de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo en este mundo. Hermanos, los que están fuera de la iglesia están fuera de su cuerpo. Hermano, siendo fuera de su cuerpo, no puede estar bien con Dios. No quiero ofenderle, pero si no es parte de la iglesia, no está bien con Dios. Él tiene propósito de esta iglesia. Hermano, cuando hablamos de la iglesia, vemos que Él ascendió al cielo dejándonos a nosotros la tarea. La iglesia, hermanos, existe, número uno, para glorificar a Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. No sé si escucharon bien, pero a cada himno que cantamos, a Cristo coronado. ¿Qué estamos haciendo? Glorificando a Dios. El coro cantando, el especial aquí delante. Y ahora la predicación de la palabra de Dios es para glorificar a Dios. Es el propósito principal. Pero cuando hablamos de glorificar a Dios, hermanos, ¿cómo es que glorificamos a nuestro Dios? Hermanos, nosotros glorificamos a Dios por alcanzar a los perdidos con el evangelio. Vemos, hermanos, que en la iglesia en Hechos, no vamos a volver para allá, pero en Hechos encontramos la iglesia y vemos que esa iglesia en su primer día empezaron algo bien. En un solo día dice la Biblia que se añadió 3,000 personas a la iglesia. Mucha gente que llegó, porque ellos empezaron a hacer la obra de Cristo en su cuerpo. Ahora están llegando la gente a la iglesia, por hermano, para alcanzar a los perdidos. Por eso, hermanos, siempre predicamos el evangelio, siempre presentamos un plan para la salvación. Ahorita, hermano, de final del culto, si acaso está aquí y no tiene la certeza de que irá al cielo cuando muera, le voy a dar oportunidad. ¿Para qué? Para alcanzar a alguien con el evangelio. Hermanos, para preparar los miembros para la vida eterna. Hermanos, su vida sí vale. Sí vale. Ahora, yo sé que la mía vale. Si tiene dudas, pregúnteme. Yo le digo que mi vida vale. Hermano, cuando hablamos de la vida, sí vale. Está viviendo un tiempo cuando el mundo está diciendo que el ser humano no vale. Aborto dice, no vale. Los suicidios que vemos casi cada día, dice, no vale. Pero hermanos, en Cristo sí vale. Su vida tiene valor tremendo. Y cuando hablamos, hermanos, de la iglesia, estamos para preparar los miembros para la vida eterna. Vamos a durar toda la eternidad con Dios en el cielo. Su vida vale. Mi tiempo ahora está dedicado para prepararnos para llegar a ese día. Por eso estamos aquí en la casa de Dios. Hermanos, no solo es el propósito de Cristo y también de la iglesia. El inciso C, vemos el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana. Ahora entendemos, Cristo tuvo propósito, si lo entendemos. Entendemos que esta iglesia también tiene propósito, pero hermanos, también la vida cristiana tiene propósito. No es salvo para gastar su vida en sí mismo. No es salvo para gastar todo su tiempo en usted mismo. No es salvo para gastar todo su dinero en usted mismo. Dios tiene un propósito para nuestra vida también. Vemos, hermanos, esto en nuestra historia. Vemos, hermanos, que la vida de un cristiano es una vida de propósito. ¿Qué vemos aquí en versículo 9? Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tanto? Ahora, la historia.
Cristo está predicando. Ahora me imagino que ese muchacho ya entendió un poco de los predicadores bautistas. Y él ya sabía que a lo mejor va a durar algo largo el Señor en su sermón. Yo me imagino que él ya sabe llegando a pasar el día como día de... Él vino preparado. Pero él tenía sus panes, sus pececillos, ya andaba listo para escuchar aquí en esta historia. Ahora, hermanos, en la historia, él es el único que vino preparado para pasar el día con el Señor. Pero, hermanos, ahora él es uno, él tenía propósito. Él vino con algo pensando en sí, que fue algo para todos los demás. Él vino preparado para llenar a uno que al final llenó a todos. Por eso el muchacho tenía propósito en nuestra historia. Imagínense, hermanos, ni sabemos el nombre de ese muchacho. Pero imagínense ser ese muchacho. Me imagino en el cielo vamos a encontrar quién es. Vamos a hablar con ese muchacho. Tú eres el quien entregó al Señor esos panes. Hermanos, toda la historia hablando de ese muchacho, porque él encontró el propósito en su vida. Hermanos, muchas veces el problema con nosotros es que no tenemos la visión. Tenemos para participar en algo igual de importancia como ese muchacho. Ahora, otra vez, si hiciéramos una encuesta en esta mañana y dijéramos, si usted fuera ese muchacho, sabiendo la historia, sabiendo cómo va a terminar, sabiendo todo lo que pasó, y si la encuesta era, ¿daría usted sus panes y pececillos al Señor? Pues sabiendo la historia, claro. ¿Quién diría, pues no, yo voy a ser egoísta? No voy a ser egoísta, voy a también darle al Señor. La cosa es, hermanos, que entendemos y vemos el fin de la historia. Con nosotros lo que no vemos es el fin de la historia. Y por eso nosotros batallamos para obedecer a Cristo, porque no sabemos qué tan importante es nuestra obediencia. No vemos lo que el Señor va a hacer con nuestro diezmo. Por eso no diezmamos. No vemos lo que el Señor va a hacer con nuestra ofrenda para los niños, porque no vemos cómo Él va a usarnos. Batallamos para dar a la ofrenda misionera, porque no vemos lo que va a pasar, no sabiendo lo que Dios está haciendo con su ofrenda y como la mía. Hermanos, la iglesia no necesita su ofrenda. Nosotros necesitamos ofrendar. Muchacho, Cristo no necesita tus panes. Cristo de la nada puede también alimentar. Cristo puede encontrar a otra persona dispuesta, pero ese muchacho vio la importancia de ser obediente. Nuestro problema es que no vemos lo mismo. No entendemos lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Y por eso vemos, hermano, que muchas veces batallamos cuando hablamos de la ofrenda y lo que está pasando en eso. Dice la Biblia en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué está diciendo? No se cansen. Entiende, hermano, lo que estamos haciendo es de mucho valor. Es algo muy grande que el Señor va a hacer usando el poco que tenemos. Pero muchas veces batallamos para ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El problema es, hermano, que necesitamos un buen propósito. Un buen propósito. Cada año tenemos un propósito. El pastor Chapo siempre nos presenta una nueva dirección. Estamos bajo el techo de una dirección en algún tiempo. Estamos en la propiedad de una dirección en algún tiempo. Y ahora estamos viendo el siguiente paso, que es para hacer algo, no para otros, sino para Dios, algo para su gloria. Y Él quiere usarnos a nosotros para alcanzar lo que Él quiere hacer. El problema es que no lo vemos, La ofrenda misionera, no vemos
los miles, sobre miles que han sido salvos con nuestra ofrenda. No vemos las iglesias sobre iglesias que han sido iniciadas. No vemos que esas mismas iglesias ahora están iniciando a otras iglesias, enviando a otros misioneros hasta otros países. Hermano, lo que no vemos es lo que está pasando, y por eso no estamos participando con lo que Dios quiere que hagamos. Lo que necesitamos, hermanos, es un buen propósito. Yo quiero tener propósito en mi vida, no solo en un área, sino en todas áreas. Y estamos hablando, hermanos, de buen propósito. Segunda cosa, hermanos, que vemos ahora en nuestra hoja es la vida de obediencia tiene un buen programa. Un buen programa. Versículo 5, hermano, ¿qué dice la Biblia aquí? Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vemos ahora, hermanos, el principio del programa. El inciso A, vemos el origen del programa. El origen del programa. Hermanos, el mundo sí tiene sus programas. Y está bien, hermanos, ayudar con cosas que hay en este mundo. Me hablaron hace unos pocas semanas, hasta meses, de los incendios, pidiendo ayuda para los incendios. Ahora, no está mal ayudar al mundo en algunas cositas. Hay gente que sí es necesitada. Pero vemos algo que el Señor ahora está iniciando un programa. Ahora, su programa es más importante que el programa del mundo. Su programa tiene más importancia y más enfoque que lo que tiene este mundo. Bueno, cuando vemos ahora su programa, vemos, hermanos, que el mundo siempre tiene sus programas. Y, hermano, la vida espiritual debe entender que es por la fe el programa que tiene Dios. Él es lo que requiere nosotros, hermanos, es la fe. ¿Qué es la fe? Obedecer, aunque no entendemos cómo. Ofrendamos aunque no sabemos cómo. Yo recuerdo cuando yo empecé a diezmar, qué difícil era. Yo recuerdo cuando empecé a dar a la obra misionera, qué difícil era. Hermano, lo que aprendemos que nosotros por la fe empezamos paso por paso en la vida. Por eso vemos, hermanos, que con el Señor siempre es la fe. Ahora, Felipe, él es uno que fue influido por el mundo. Y por el mundo él siempre habla de lo que tenemos. Por eso él está diciendo 200 denarios. ¿Qué son los 200 denarios? Eso es un número cerrado hablando de lo que ellos tuvieron. Muchas veces nosotros pensamos en lo que tenemos y no en lo que el Señor puede darnos. Pensamos en lo que tenemos, no en lo que el Señor puede alcanzar más que con lo que tenemos. El Señor ahora está pidiendo en otra forma como el mundo. Muchas veces pensamos, pues, yo tengo talentos, habilidades, recursos. Y empezamos a pensar en lo que yo tengo, lo que yo soy, y no lo que Dios puede hacer en mí. Es diferente el enfoque del creyente. Los discípulos fueron influidos por el mundo y vieron su racionalidad. En Marcos 6, nomás escuchen, en Marcos 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, la hora está avanzada, despídalos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Por eso su idea era, pues, que vayan a otra parte, que los despedimos, que ellos busquen su propia comida. Y lo que estaba haciendo es algo pensando lo que es, pues tiene razón. No es razonable alimentar a los 5,000, pues apenas tenemos para nosotros. No es razonable pensar en ofrendar cuando apenas tenemos para nuestra familia. Así es la vida, hermanos. ¿Quién hay que tiene dinero sobrando? No existe. ¿Quién hay que no tienen dónde ponerlo? No existe. ¿Qué está hablando, hermanos, esta mañana? De
obediencia. Como yo dije hace no sé cuánto tiempo, pero un hermano que me ayudó hace muchos años con un terreno y un templo que estoy haciendo, su respuesta a mí era que yo voy a gastar mi dinero, pues mejor una vez lo gasto en la obra de Dios, y me lo dio para gastarlo. Muchas veces no pensamos si lo vamos a gastar. ¿En qué forma queremos gastarlo? Lo que tenemos no va a durar, sí lo vamos a gastar, pero necesitamos entender. Ahora, vemos que el inciso B, el Señor del programa. Porque ya vemos, hermanos, el programa, el origen del programa. Segunda cosa, inciso B, es el Señor del programa. Hermanos, nunca ha sido acerca de nosotros. La salvación solo incluye su decisión. Todo es hecho de Cristo. Hermanos, la vida nuestra no es solo, siempre es de Cristo. La provisión de Dios, como nos cuida, siempre es Dios. Hermanos, el cuidado de Dios. Hoy en día vivimos en tiempo de puros sustos. Un científico en Australia diciendo que esta es la última generación que este planeta puede sostener. La política, Alexandria Ocasio-Cortez dice, solo tenemos 12 años hasta que se acabe este planeta. Hermanos, Dios está en control de este planeta. No se preocupen. Hoy en día debemos entender, es Dios que me dio la salvación. Es Dios quien cambió mi vida. Es Dios que cambió mis deseos. Es Dios que está obrando en mí. Es Dios que me quiere usar también en la vida de hoy en adelante. Hay que entender que es de Dios, siempre ha sido de Dios. Nosotros no sabemos. Vemos aquí en versículo 6. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Qué interesante. Felipe, ¿qué vamos a comer? Ya sabe, Cristo, tú sabes todo. Sí, yo sé todo. Yo sé cómo lo vamos a hacer. Lo que yo quiero saber es tu disponibilidad. Yo quiero saber si tú quieres ser parte del arreglo o parte del problema. Yo quiero que tú, si tú quieres estar adentro del asunto o afuera del asunto. Cristo sabe lo que va a hacer. Él no anda en el cielo preocupado, ¿qué voy a hacer si la iglesia bautista de Lancaster no responde? ¿Qué voy a hacer si los hermanos aquí no están dando? ¿Qué voy a hacer? No, hermano, Dios no está preocupado. Él sabe lo que va a hacer. Lo que Él quiere es darnos oportunidad de ser parte de lo que Él va a hacer. Hermanos, Felipe, él tuvo parte. Andrés, él tuvo parte. Los discípulos tuvieron parte. El muchacho tuvieron parte. Pero es Cristo quien hizo el milagro. Y hermano, Cristo quiere hacer algo grande con nosotros. Necesitamos tener la fe y la visión para también ser incluido en lo que Él quiere hacer. Por eso Cristo ya sabe. Hermanos, su programa suple la necesidad. Mandándoles fuera no funcionó. Lo que tenían no fue suficiente. Lo que entregaron al Señor fue lo que cumplió en esa necesidad. Debemos aprender cómo tomar nuestra vida como semilla. Señor, no tengo mucho, pero lo que tengo te doy. Señor, no soy mucho, pero lo que soy te doy. Señor, no tengo mucho tiempo, pero voy a dedicar el tiempo que tengo a ti. Necesitamos aprender cómo ser incluido en lo que Él va a hacer. Vemos, hermanos, en inciso C, la provisión del programa. La provisión. Lo que tenemos nunca es suficiente. Nosotros siempre tenemos nuestras ideas. No, pastor, lo que necesitamos son más ricos. Los ricos es la clave para hacer más aquí en nuestra iglesia. O lo que necesitamos es más gente. No, hermano, lo que necesitamos es un muchacho dispuesto. No alguien de afuera, alguien de adentro. Alguien quien dice, Señor, no soy mucho, no tengo mucho, pero lo poco que tengo,
te doy a ti. Es la forma que se cumplió la necesidad. Por eso vamos ahora en esta tarde, la vida de obediencia tiene buen propósito, tiene buen programa. Número 3, hermanos, la vida de obediencia tiene buena participación. Buena participación. Versículo 5 dice aquí: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué está buscando? Participación. Él sabía que ese muchacho vino ya preparado. Él sabía que él vino para pasar el día. Por eso está ahora haciendo la pregunta, buscando ¿qué? Participación. Hermanos, muchos participaron, pero vamos a ver principalmente de ese muchacho. Hermanos, en el inciso A, vemos que los discípulos estuvieron con Cristo. Con Cristo. Hermano, cuando hablamos de eso, ellos tuvieron lugar libres del pecado, libres de la desobediencia, libres de la rebelión. Hermanos, aquí estamos esta mañana, libres de las influencias de afuera. Ahora, yo sé que vamos a volver ahorita, pero en ese momento lo que tenemos es la palabra de Dios. Lo que tenemos es Él obrando en nosotros. Pero vemos, hermanos, que ellos tuvieron a Cristo. Es lo que necesitamos. No necesitamos psicólogos de afuera que nos pueden decir. No necesitamos los que nos pueden aconsejar afuera. Lo que necesitamos es Cristo, quien nos quiere usar. Pero vemos, hermanos, que ellos tuvieron a Cristo, consagrados por el servicio. Hermano, aquí estoy. Lo que soy, el poco que es para Cristo, consagrado para Cristo. Hermanos, la clave es salir con Cristo en obediencia. Vemos, hermanos, si se ve, Cristo tuvo la carga. Cristo tuvo la carga. Fue Cristo quien vio primero. Él vio la multitud. Él entendió lo que tenía. Hermanos, hay una carga, y esa carga que vemos, primero vemos con Cristo. Cristo vio la necesidad de los discípulos. Él ve a nuestra necesidad. Ahora imagínense, hermanos, los discípulos que tienen 200 denarios. ¿Qué se hace eso? ¿Quién sabe? Yo no sé cuántos son, pero yo sé que no es suficiente para 5,000. Y ellos salieron de esa historia todos alimentados, 12 cestas sobrando. Hermanos, su necesidad produjo algo grande en su vida. Cuando nosotros participamos, vemos Dios haciendo algo grande en nuestra vida. Ellos aceptaron la responsabilidad. Cuando Cristo dijo de dónde compramos pan para que coman estos, no vemos a Felipe diciendo, ¿qué dice con nosotros? Cristo quiere hacer algo, que lo haga. No, Él está buscando la participación. Dios lo va a hacer. Lo que Él está pidiendo es la participación. Son los que están participando en lo que Él quiere hacer. Ellos aceptaron su responsabilidad. Vemos ahora Cristo tiene una carga por Lancaster. Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, el Señor tiene una carga para nosotros. Él está buscando por unos muchachos que van a decir, Señor, el poco que tengo es tuyo. Él está buscando a los que quieren ser participando en lo que Él tiene. Hermanos, hay que buscar la dirección de Cristo. Señor, hago lo que tú quieres. Necesitamos tener la fe que vemos en ellos. Necesitamos encontrar nuestro lugar. Fue el lugar de muchos. El muchacho, el Señor repartiendo a los discípulos que estaban ahí sentados. Y luego ellos fueron sentados en grupos de 50 y 100. Todo organizado para alcanzarles. Quizá vieron una cadena de eventos para al fin alimentar y completar la tarea que fue hecha. Hermano, Cristo tiene mucho para nosotros también. Hermanos, todo es importante. Versículo 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged
los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Hermanos, todo es de importancia. Hermanos, el día 17 estamos reofrendando por esta nueva meta y nuevo edificio. Quiero que estemos orando. Señor, úsame. Quiero ser como ese muchacho. Quiero tener la disponibilidad. Yo sé cómo somos. Egoístas. Yo sé cómo somos. Pobres de Monterrey, ¿verdad? Siempre sufren. Necesitan buscar, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Te pondré sobre mucho. Lo que está esperando es nuestra respuesta. Ahora, para terminar esta mañana, para la persona que no conoce a Cristo, sigo en esta mañana y si le hiciera la pregunta, si usted se muriera, ¿a dónde iría? Si no puede ir inmediatamente al cielo y saber por qué, esta mañana Cristo le quiere salvar. Cristo le ama. Es por eso que estamos aquí esta mañana. Es por eso que algunos sacrificaron y daban para que tengamos ahora este edificio. Cristo quiere salvarle. Esta mañana le invito que entregue su corazón a Cristo.